Buenas noches, ¿cómo está, profesor? Mi nombre es Oscar Daniel Castrillón Mantilla, área de introducción al petróleo, y le vengo a exponer el tema del taller uno, las tres preguntas. La primera pregunta es: ¿de qué está compuesto químicamente el petróleo? Bueno, en lo que yo indagué y en lo que yo adquirí conocimiento, el petróleo es una mezcla como tal de hidrocarburos, también que son compuestos formados principalmente por el carbono y el hidrógeno. Pero también, además de eso, hay datos importantes, como por ejemplo de que tiene aproximadamente 85% de carbono y 13% de hidrógeno. Bueno, además de eso, también hay o sea, de esos dos elementos, hay unos elementos que son, o sea, que contiene, que contienen otros elementos. O sea, no sé si me hago explicar. O sea, de esos, no solo de esos dos elementos, del carbono y del hidrógeno, también hay otros elementos que está compuesto el petróleo, que son el azufre, el oxígeno y el nitrógeno, y también hay trazas de metales como el níquel y el vanadio. Como tal, así está conformado el petróleo, está compuesto químicamente el petróleo, digo. La otra pregunta es: ¿qué diferencia hay entre la palabra crudo y petróleo? Bueno, bueno, es muy fácil diferenciar, porque el crudo es la materia prima. O sea, lo que se saca de los yacimientos, lo que se encuentra, es el crudo, que no va sin, o sea, es como tal, el crudo es el compuesto original, o sea, del petróleo. O sea, el crudo todavía no va refinado, no, o sea, como tal. Y en cambio el petróleo sí ya es más amplio, en el sentido de que esto, eh, en el sentido de que ya contiene muchos derivados. O sea, del petróleo se sacan muchos derivados, como por ejemplo la gasolina, lo más importante de la gasolina, el diésel, bueno, todos son importantes. Entonces, o sea, esa está la diferencia. El crudo como tal es el compuesto original, y ya el petróleo ya el procedimiento, la refinación que se le hace al crudo y eso. La misma pregunta también dice: ¿cuándo y por qué se usa la palabra crudo y petróleo? O sea, la palabra petróleo viene de una palabra latina, que es petroleum, que se lee como aceite de roca, y pues de ahí se utiliza, o sea, se utiliza la palabra petróleo. Petróleo crudo, pues como tal, es ya una palabra usada, ya se, se utiliza porque la industria petrolera se hizo muy común en la segunda mitad del siglo XIX. Entonces a eso se le llama crudo. O sea, el compuesto, el crudo es la palabra, y también tiene el significado, como yo le expliqué aquí en la anterior pregunta, que, o sea, que o sea, es la materia prima que se extrae de los yacimientos. Entonces a eso también se le llama crudo. Entonces, se hizo muy, muy natural decirle así. O sea, es el compuesto que está sin refinar, y por eso se le dice crudo. Entonces, en cambio, la palabra de petróleo se le dice petróleo, donde yo alcancé a entender, porque es el tratado. O sea, o sea, la palabra latina, que es petroleum, que significa aceite de roca, como puse en el texto, es el derivado de lo que es el petróleo, y pues de ahí se deriva comúnmente decirle petróleo. Y se utiliza, usted está en una zona petrolera, para todo el conocimiento es de petróleo crudo, y bueno, es comúnmente muy utilizadas esas dos palabras. Entonces ahí es donde defino cuándo y por qué se le usa la palabra del crudo y el petróleo. Bueno, aquí en esta pregunta, en que dice: ¿en qué medidas de volumen se mide el petróleo y sus derivados?
como el crudo, la gasolina, el gas natural y el GLP. Bueno, aquí donde yo alcancé como tal a investigar, ¿sí? Porque me gusta empaparme mucho de las cosas, aunque yo soy muy, me enrío un poquito porque eh, no es, esto es esto nuevo para mí, estar exponiendo ante una pantalla. Me sabrá entender, profesor. Bueno, el crudo, como tal el crudo, pues tiene esto, tiene, entonces, el crudo, bueno, barril, las medidas de volumen es barril, galón, litro, metro cúbico y toneladas. Bueno, por el barril, que es la unidad, o sea, es el cálculo que se le da, que son 42 galones. O sea, un barril equivale a 42 galones, aproximadamente 159 litros. Bueno, ahora el galón. Como tal, el galón se utiliza también en algunos países. Bueno, como por ejemplo, el galón esto es aproximadamente, eh, también es una medida de volumen que se le da al crudo. También en los litros. En los litros también se utilizan también en varios países. Eh, También el metro cúbico. El metro cúbico también esto es utilizado en, en el volumen del crudo. Y las toneladas. Las toneladas sí se utilizan en muchos países. Bueno, creo que aquí sí también se utiliza, eh, pero especialmente en Europa y Asia. Una tonelada una tonelada de crudo equivale a unos 1000 kilogramos, o sea, como tal, a lo que equivale, o sea, son 1000 kilos para una tonelada. Se aproxima a unos 7,33 barriles, se aproximan. Bueno, ahí está lo de el crudo. Ahorita pasamos. Bueno, la gasolina también está, las medidas de volumen son también el litro, el galón, el metro cúbico y el barril. Como tal, el litro se utiliza también en muchos países. Como tal, sí, se utilizan en muchos países como tal. El galón, ya pues el galón equivale a uno aproximadamente 3.785 litros más o menos. Bueno, el metro cúbico también. El gas natural también tiene su metro cúbico, su pie cúbico, la unidad termática británica, la BUT, y el julio y el millón de unidades térmicas británicas. Y el GLP también tiene el litro, ese sí tiene el kilogramo, ese sí tiene, bueno, también el galón y también el metro cúbico y las toneladas. Como tal, esas son las medidas de volumen que se utilizan para el crudo, la gasolina, el gas natural y el GLP. Eh, no profundicé mucho a fondo sobre sí, el tema, pero como tal di algo por encimita, tampoco no me volví experto, pero espero me haya entendido, profe, y muchísimas gracias.